Hola a todos, vamos a ir a comenzar el día de hoy con la sesión virtual. Antes de comenzar, no sé si alguien tiene primero alguna duda, inquietudes, algunos temas que hayan visto y que quieran cubrirlo en este momento. ¿Alguien tiene alguna pregunta de lo que han visto? La pueden escribir por si acaso. No, no hay preguntas. Bueno, entonces comenzamos. El día de hoy vamos a tratar de alcanzar a ver dos áreas de conocimiento, que es costo y que es calidad. Ok, voy a compartir pantalla. Si alguien tiene alguna duda, inquietud, por favor me la indica. Ok. De lo que tenemos, vamos a ver entrar a costos. Ya vimos en las clases presenciales ejercicios y una barrida básicamente de lo que es costos. Entramos a ver un poco en la clase presencial de lo que es valor ganado. No lo alcanzamos a ver mayor tema, pero en la siguiente presencial lo vamos a ver seguramente. El tema de costos es una área de conocimiento relativamente corta, solo tiene 4 procesos, ¿sí? Pongo esto acá, por si acaso. La 1 es planificación, volvemos a los conceptos de planificación. Planificación me permite a mí identificar qué, cómo, quién y bajo qué pasos se va a hacer el área de conocimiento del caso. En este caso, cómo voy a planificar o cómo voy a hacer la gestión del costo, en qué formato, quién lo hace, con qué lo hace, bajo qué criterio, etc. De ahí tenemos la parte de estimar costos. En la estimación de costos, básicamente de herramientas, tenemos juicio de experto, análoga, paramétrica, y 3 valores que son las mismas herramientas que usamos en tiempo, en cronograma. Solo que allá se estimaba en duración, acá se lo puede estimar en 2 variables. Vamos a ver una que es esfuerzo y la otra que puede ser dinero directamente, ¿sí? Estimación ascendente, no se olviden que la estimación ascendente es una herramienta que permite costear, en este caso, hablando de costo, en el tema de tiempo era estimar el tiempo, desde las tareas y después sumando los valores de tiempo de las tareas tienes el valor del entregable en tiempo y también sumando los valores de entregable de tiempo tienes el valor del proyecto. Acá también es igual, es una estimación de abajo hacia arriba, donde desde la más inferior comienzas a sacar el costo y después los vas subiendo y vas haciendo sumatoria. ¿Cuál es la ventaja de una estimación ascendente? Y por eso que está en este momento el plan. Que una estimación ascendente es más exacta, por si acaso. Hablemos de etapa, la etapa de la idea o la etapa del plan de negocio y la etapa de la ejecución. En una idea, en el plan de negocio, tenemos incluso 2 etapas. La etapa inicial, donde tenemos una breve idea de lo que queremos. Normalmente el presupuesto es muy amplio, es muy general, y hay una tasa muy alta, menos 50 y más 75% de posible desviación de ese valor. En otras palabras, en la vida práctica, si a mí se me ocurre algo ahorita, yo puedo decir, eso más o menos cuesta $1,000. Estadísticamente hablando, ese presupuesto que lo doy muy a la ligera, con la primera impresión que tenga, tiene una tasa o un rango de menos 50 más 75% de variación. Cuando haces un caso de negocio, que es la siguiente parte, comienzas a aterrizar esa idea, en el caso de negocio normalmente se usa técnicas de estimación descendente. ¿Cuál es la técnica de estimación descendente? Estimo algo a nivel macro y comienzo a distribuirlo hacia abajo. Normalmente en un caso de negocio no se llega al detalle de las tareas, por lo tanto sigue siendo una estimación con bastante grado de incertidumbre o de inexactitud. Y cuando ya ejecutamos un proyecto, normalmente se hace una estimación ascendente, que es de abajo hacia arriba, porque en este nivel ya tengo las tareas uno a uno. Una pregunta, cuando yo estimo costos, ¿qué costos puedo tener en un proyecto?
costos directos, costos indirectos. Muy bien, Franklin. Costos indirectos, y es una manera de clasificar los costos. Los costos directos son los que van cargados directo al proyecto y los indirectos son los que son generales y pueden pasar al proyecto. Ahora, normalmente para el PMI, cuando hace el presupuesto, todos son costos directos, ¿sí? Los costos indirectos puede ser, por ejemplo, el gerente, la secretaria, la asistente. Ellos son costos indirectos que no cargan directo al proyecto, pero son parte del proyecto. Normalmente los costos indirectos no se contabilizan en un proyecto, en un presupuesto. Por lo tanto, hablamos de costos directos. ¿Qué son los costos directos que hay en un proyecto? ¿Cuáles son? O imaginemos un proyecto, ¿qué costos puedo tener? Hablando de costos directos, por si acaso. Astete y su compañera Elba Torres creen que puede Ok, pensemos en algo más. Costo de fondeo directo de la obra. Ya, pero digamos que en el proyecto, ¿qué costos tienes? Muy bien. Tenemos costo de materiales, mano de obra, equipo, transporte. Perfecto, René. ¿Estamos de acuerdo? Normalmente eso. ¿Ok? Pensemos en materiales. ¿Dónde obtengo o dónde, en el proyecto, en la planificación, hablando del PMI, dónde definí los materiales que voy a usar? ¿Dónde los definí? En el cronograma de recursos. Muy bien. Ahora, no existe un cronograma de recursos. Lo que podemos decir que cuando hacemos cronograma en la hoja de recursos, pero ya hablando de procesos, acuérdense que eso viene del proceso de definir recursos que viene del área de conocimiento de recursos. Cuando uno ve el área de conocimiento de recursos, estima los recursos que va a tener cada tarea. Acuérdense. Y ahí tenemos el recurso de mano de obra, el recurso de materiales, el recurso de equipo e incluso el recurso de transporte. ¿Se acuerdan que en esa parte yo vengo y estimo o defino qué recurso voy a usar? Eso lo usamos en cronograma. ¿Por qué? Porque de acuerdo a los recursos también depende del tiempo que debo estimar. Por eso ya lo hicimos allá. En otras palabras, aquí en costo, básicamente cogemos la misma tabla de recursos que se definió anteriormente y ahora lo que toca es ponerle costos. Si yo decía que iba a coger una computadora, bueno, ahora la pregunta es ¿cuánto es el costo de la computadora? Sea que la voy a comprar, sea que la voy a alquilar, o sea que no tenga costos, incluso puede tener cero. Si yo dije que voy a tener 5 personas en esa actividad, bueno, ¿cuánto es el costo de cada persona? Ahora, normalmente tengo 3 formas de definir el costo. Normalmente, ¿sí? Puedo tener costos por hora y esto según el proyecto se llama tipo trabajo. Puedo tener el costo por equipo. Esto se llama según el proyecto material, o sea, yo lo costeo de acuerdo a cuando lo compre. Y uno que se llama tipo costo para el proyecto. ¿Qué es el tipo costo? Es aquello que me cobra fijo por algo. Por ejemplo, yo puedo tener un PM que le pague por hora. Por lo tanto, es importante estimar primero el esfuerzo que va a usar y después cuánto cuesta su hora y le multiplico por eso y tengo el costo. Puede ser que al PM lo pague por, no sé, por costo. ¿Cuánto me cobras por 5 meses? No importa cuántas horas use. Y es un valor fijo. Por lo tanto, cuando yo estimo y hago estimación ascendente, es importante saber que debo tomar información que vimos anteriormente y que definimos ya en recursos y que definimos en tiempo para poder determinar cuánto va a ser el costo del proyecto. Ahora, tomen en cuenta que aquí tengo una información importante. Hay una actualización de los documentos del proyecto. ¿Por qué? Porque imagínense que yo puse que iba a traer un carro Ferrari último modelo para transportar a los obreros. Y bueno, lo puse en tiempo y todo, y que la práctica está bien, pero cuando llego a costo veo que eso cuesta, no sé, $120,000, no me alcanza. Entonces yo puedo ser que a esta altura, cuando comience a analizar los costos, diga, ¿sabes qué? No, debo cambiar porque no, el Ferrari no me alcanza.
¿sí? Compro una furgo china más económica. Entonces, yo tengo aquí en este proceso la opción de actualizar los documentos. ¿Ok? Otras herramientas, toma de decisiones, análisis de datos, que ya lo vimos, que puede ser por información de otros proyectos, y también sistema de información, que esto de aquí son software, ¿no? Lo que te dice que también en este proceso tú puedes utilizar software, ya sea de cálculo o software de información de gestión. Por lo tanto, la estimación de costos no es más que colocarle un valor numérico con respecto a la variable monetaria, considerando lo que ya anteriormente definí como recursos y lo anteriormente que definí como tiempo y alcance. Después de determinar el presupuesto, una cosa aquí es determinar los costos. Cuando yo determino los costos, los determino a nivel de tareas. El presupuesto tiene algunas variables. Saliendo de este presupuesto tengo la línea base de costos. Ya hablamos que es una línea base, es un punto de comparación. Por lo tanto, la línea base de costos, que no es más que un documento que se llama el presupuesto, es el punto que me comparo. ¿Quién debe aprobar esa línea base, por si acaso? ¿Quién debe aprobarla? Correcto, René. El sponsor es el que debe aprobar la línea base, al igual que todas las líneas se recomienda que el sponsor la apruebe, porque es al final quien paga. Otro tema que tenemos aquí es el requisito de financiamiento, ¿sí? Que aquí es lo que tenemos la parte de financiamiento como tema de herramienta. ¿Qué es el requisito de financiamiento? En esta parte, en el determinar presupuesto, también determino más o menos mi flujo. ¿Para qué sirve esto? Para poder determinar en qué fechas o en qué mes o en qué periodos cuánto debo tener yo de dinero. Aunque no lo crean, en la parte práctica muchos proyectos fallan, incluso muchos se detienen por el tema financiamiento. Cuando un proyecto no está bien estimado, y he estado en algunos proyectos en los cuales se han detenido literalmente, porque no hay financiamiento. No es tan sencillo cuando ya estás ejecutando el proyecto decir voy a buscar, no, me faltó $1.000.000, voy a buscar aquí que alguien que me lo dé rápidamente. No es tan sencillo. Por lo tanto, la estimación del presupuesto es una de las variables más importantes en la ejecución de una obra. Y es posible que el mismo sponsor no tenga 100% el dinero en líquido o la liquidez de ese dinero. Por lo tanto, es importante al sponsor no solamente saber cuánto cuesta el proyecto, por decirlo, $1.000.000, sino en los diferentes meses cuánto es el desembolso que debería hacer, con el fin de que ese sponsor pueda verificar si en esos meses respectivos tiene el capital suficiente para cubrir esos desembolsos. En el caso de no tenerlo, es muy probable que dentro del mismo plan, como ustedes ven, ya definamos criterios o mecanismos de financiamiento que se deban realizar. ¿Sí? Entonces, desde acá ya sabemos que necesitamos un financiamiento para tales meses, por tales montos. Y no se olviden que los costos de financiamiento también son costos del proyecto. En otras palabras, por ejemplo, si yo voy a hacer un préstamo de $1.000.000 y la tasa del 1% son $10.000 que yo debo tener de gasto de financiamiento. Esos $10.000 deben ingresar al presupuesto del proyecto porque son gastos que el proyecto necesita incurrir. Entonces tengan en cuenta eso. Otra cosa que sale de acá también es la actualización de los documentos. Nuevamente en el presupuesto puedo ajustar algo y actualizo los documentos. El otro punto es el tema del control de costos. El control de costos, ya sabemos en términos generales, cada vez que veamos controlar, así que cada vez que veamos el tema de plan, cada vez que veamos controlar, estamos hablando del hecho de cómo mido el desempeño de esa variable. Cuando hablamos de desempeño de la variable, estamos hablando de indicadores. Los indicadores que nos permiten identificar cómo vamos en costo, cómo vamos en tiempo, cómo vamos en alcance. ¿Ok? Y aquí hay, por ejemplo, índice de desempeño del trabajo a completar, sistema de información, un software, análisis de datos, juicio de expertos. Y aquí es donde entra valor ganado. ¿Sí? Valor ganado es uno de los temas que sí va a examen normalmente. Y por lo tanto deben conocer muy bien la fórmula.
René me pregunta si los costos de financiamiento son considerados costos directos o indirectos. Normalmente el costo de financiamiento, si es propio del proyecto, en otras palabras, yo pido ese préstamo específicamente para el proyecto, esos costos son costos directos. ¿Por qué? Porque ese dinero que estoy prestando va a ir directamente al proyecto y por lo tanto el costeo de ese préstamo lo debe cargar directamente el proyecto. Normalmente. Ok, seguimos. No se olviden que una parte importante en esta parte de controlar son los pronósticos. El valor ganado nos permite saber eso porque tenemos cómo sacar la EAC. También están las solicitudes de cambio, normalmente en los controles de solicitud de cambio, y la actualización del plan para edición del proyecto y de los documentos del proyecto. Tomen en cuenta que a medida que vamos leyendo y estudiando áreas de conocimiento, encontramos ciertos patrones entre cada una de ellas. Por ejemplo, el tema del plan, por ejemplo, el tema de control, donde tienen normalmente, y si se dan cuenta, el plan siempre tiene las mismas herramientas y el control no son siempre las mismas, cuidado, pero son muy parecidas. Entonces, por un lado, planifico, estimo los costos, que es estimar a nivel de las tareas. Aquí estimo, viene de la mano de los recursos, viene de la mano del esfuerzo, viene de la mano de valor por hora de las personas, de todo eso a la mano, que lo traemos de otras áreas de conocimiento. Determino el presupuesto, que ya vamos a ver cómo se determina, y controlo los costos. Básicamente, uso indicadores de control. El que sugieren, el más usado es valor ganado, y saco información de desempeño, pronósticos y demás temas con respecto al costo del proyecto. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí? Me voy a ir directamente, el plan ya lo vimos, estimar costos, ya vimos algunas herramientas muy parecidas a estimar duración, así que se usan los mismos criterios, incluyendo reserva. Sí, René, la próxima reunión presencial seguramente hacemos práctica de valor ganado. Hay ejercicios con numéricos y ejercicios incluso gráficos que lo vamos a ver en la siguiente sesión presencial. Bueno, seguimos con determinar el presupuesto y aquí entramos al tema del presupuesto. Este cuadrito es un cuadrito bastante importante y vamos a revisar el tema. Por el tema principal, ¿qué es un presupuesto? Este presupuesto es el valor total que necesita tener el proyecto y que normalmente quien lo tiene a la mano es el sponsor. Acuérdense que el sponsor es el que coloca el valor, el dinero del proyecto, así que este valor es el valor total que el sponsor debe saber que va a tener a la mano. Ahora, ¿cómo está creado ese presupuesto? Ese presupuesto está trabajando es la suma de la línea base de costo más la reserva de gestión. El presupuesto es la suma de la línea base de costo más la reserva de gestión. ¿Qué es la reserva de gestión? ¿Alguien que ya ha leído qué es la reserva de gestión? Muy bien, René. La reserva de gestión básicamente es un valor que tengo disponible para cubrir cualquier imprevisto. Ahora, la pregunta es, ¿qué es un imprevisto? Hay diferentes conceptos de imprevisto. No es necesario que no se lo pueda determinar, ¿ah?
¿Que se dan en la ejecución del proyecto? Sí. En manera general, un imprevisto es algo que no lo pude ver, ¿ya? Más allá de que no lo pude determinar, no lo vi. Es algo que no lo vi ni en tiempo, ni en el alcance. No vi que faltaba eso en el alcance, no vi que no lo costeé, no vi que no analicé el riesgo. Cualquier cosa que no lo vi es un imprevisto. Por lo tanto, esta reserva de gestión es aquel valor de dinero que queda para cubrir esas cosas, lo que no vi, ¿sí? Se ejecutó un riesgo que no lo había determinado en mi análisis de riesgo, eso es un imprevisto. Ahora, cuando hay un imprevisto, normalmente se debe ejecutar un control de cambio. En otras palabras, la manera de que ese dinero, que es la reserva de gestión, se la disponga al proyecto es por medio de un control del cambio que haya sido aprobado por el sponsor. Repito, si yo tengo un imprevisto, que fue algo que no vi, se debe ejecutar un control de cambio y ese control de cambio es el que permite que el sponsor valide esa novedad que hubo, obviamente, y ese cambio en el proyecto y autorice la toma de dinero de la reserva de gestión. Un PM no puede hacer uso de la reserva de gestión directamente. Ese dinero es del sponsor y nos lo autoriza una vez que nos autoriza el control de cambio, ¿ya? La línea base de costos, si se dan cuenta aquí, es igual, y aquí dice que es igual que la cuenta de control. Esto fue algo nuevo de la versión 6, pero básicamente alinea o unifica o ingresa lo que es la parte contable. En otras palabras, esta es la cuenta que normalmente la línea financiera debe abrir para un proyecto, donde yo meto todos los costos del proyecto. Cuando tú pidas a un financiero, oye, necesito saber cómo va el proyecto, normalmente va a su cuenta de control, a su cuenta contable, y verifica los costos que a esa cuenta se hayan agregado, ¿sí? Y para alguien que haya estudiado ya algo de valor ganado, básicamente ese es el actual cost, ¿sí? Ese es el actual cost, el valor actual. Ahora, ¿cómo se forma la línea base de costos? Y nos vamos acá. La línea base de costos se forma de manera, la estimación de los paquetes de trabajo, más la reserva de contingencia. Miren que aquí hay dos reservas, la reserva de gestión, la reserva de contingencia. La reserva de contingencia es ese valor de dinero que yo tengo disponible para usar cuando un riesgo ocurre. Repito, la reserva de contingencia es ese valor de dinero que yo tengo disponible cuando un riesgo ocurre. A diferencia de la reserva de gestión, la reserva de gestión se la puede tomar cuando ocurre un riesgo que yo no vi. La reserva de contingencia es un cálculo que se hace, y cuando lleguemos a riesgo lo vamos a ver, es un cálculo que se hace para determinar qué dinero debo tener disponible considerando ciertos criterios de probabilidad y impacto de los riesgos. Si se ejecuta un riesgo que yo lo había visto, lo tenía analizado, lo tenía contemplado, lo tenía reservado, si se ocurrió ese riesgo, yo lo que tengo que hacer es unir y tomar esa reserva de contingencia considerando que ese riesgo ya lo había analizado. Pero si ocurre un riesgo que no lo vimos porque simplemente no estaba, no se lo vio, ese riesgo se lo considera en la reserva de gestión. Y para poder usar dinero de la reserva de gestión, hay que utilizar el control de cambio donde el PM, el sponsor, autoriza el uso de ese dinero. ¿Sí quedó claro esa parte? Tomen en cuenta que son dos reservas diferentes. En ambos casos, el valor de la reserva puede ser determinado por una política de la empresa, puede ser determinado por una política del sponsor.
La reserva de gestión normalmente es un porcentaje del proyecto, entre el 5 al 15%. La reserva de contingencia puede ser calculado como un porcentaje o puede ser calculado con la herramienta valor monetario esperado o puede ser calculado directamente con el costeo de las actividades de contingencia. O sea, hay algunas maneras de verlo. Ahora, me preguntas si son costos directos. Más que costos, estos ya no son costos, René, son reservas. ¿Sí? Son dos conceptos diferentes. Costo es algo que yo voy a incurrir, que lo voy a, por decir de una manera, gastar, ¿ya? Reserva es un valor de dinero que están disponibles y como lo ves, son parte del presupuesto. Así que sí son directos al proyecto. Pero no es un costo directo. ¿Ok? La estimación de los paquetes de trabajo, que es la otra parte, si nos damos cuenta un poquito acá, no son costos, René. No clasifican en costos las reservas. No son ni directos ni indirectos, no son costos, son reservas. No entra en esa clasificación. Sí, pero suman al proyecto en monto. Sí, pero mira a qué suma, por favor, mucho cuidado. El PM será responsable aquí de esto, de la línea base de costo. Y yo como PM, al ser responsable de esto, soy responsable de los costos de las actividades, más la reserva por contingencia de actividades y de la reserva de contingencia de proyectos. Yo soy responsable de esto como PM. El sponsor es responsable obviamente de todo el presupuesto, pero este valor que está aquí de reserva de gestión solo lo puedo usar con la aprobación del sponsor. Todo suma al proyecto, pero son dos temas separados. ¿De acuerdo? Ok, continúo. La reserva, los paquetes de trabajo son los niveles más altos o los subniveles con respecto a la EDT, si se acuerdan. Entonces, esos paquetes de trabajo yo desgloso las tareas o las actividades. Por lo tanto, la sumatoria de los costos de las actividades más la reserva de contingencia de las actividades es igual a la estimación de costo de los paquetes. Esta estimación de costo de los paquetes más la reserva de contingencia me da la línea base de costo y la línea base de costo más la reserva de gestión me da el presupuesto. ¿Ok? Normalmente no usamos reserva de contingencia en actividades. Es posible, pero lo pueden usar directamente en la reserva de contingencia general. Así que ya depende de cómo se lo quiera manejar ya desde el punto de vista operativo. Pero tomen en cuenta esa distribución, sobre todo al momento de los cálculos y al momento de definir qué es presupuesto. Presupuesto no es, por si acaso, no es los costos de las actividades. Un presupuesto es la línea base de costo más la reserva de gestión. La línea base de costo es igual a la estimación de los costos de todos los paquetes de trabajo, que básicamente es el proyecto, más la reserva de contingencia. La línea de base de costo también es igual a los valores de la cuenta de control. En otras palabras, todo lo que yo meto en un proyecto debe ir a la cuenta de control, que es la cuenta contable. Y la estimación de costos de los paquetes de trabajo va a ser igual a la estimación de costos de las actividades más la reserva de contingencia por actividades. Por si acaso, estas reservas, reserva de gestión, reserva de contingencia general y reserva de contingencia de actividades, no es obligación de que tenga un valor. En otras palabras, alguien puede decir en una empresa, sabes que mis reservas son 0. ¿Ok? Y eso no hay ninguna normativa que diga que no debe ser 0. ¿Ok? Lo puede ser. Ahora, ¿qué pasaría o qué variable se modifica o qué variable aumentaría o qué otra área de conocimiento se varía si yo digo que mis reservas son 0? ¿En qué pensarían ustedes?
Correcto, René. En riesgos. Entonces, si yo por alguna razón, yo como compañía digo que las reservas del proyecto va a ser cero, ok, si el sponsor dice que es cero, no puedo ir en contra de eso, pero yo significaría que sí tengo que tomar más atención a riesgos porque muy probable tengo una mayor incertidumbre en el proyecto y pueda tener un valor mayor de riesgos porque no tengo reservas del caso. ¿Okay? Entonces puede tener un mayor riesgo de que el proyecto fracase. ¿Ok? Listo. Acá abajo es otra forma de ver los componentes que vimos arriba. ¿Sí? Permíteme borrar esto para que no moleste ya. Básicamente, como pueden ver acá, tengo mi línea base de costos, que es la que está aquí, la de negro. Estos son los gastos o los valores reales. Tengo la línea base de costos, requisitos de financiamiento. Como ven, esta curva, bueno, esta gráfica que es especie de escalera, es donde dice dónde ingresa el financiamiento. Como los costos están por debajo de esta línea, aquí solo pido esto. Cuando pasa acá, pido otro valor más. Y cuando pasa acá, pido otro valor más. Y como pueden ver, los costos o la línea base de costos llega hasta el nivel de aquí. Y de ahí tenemos las reservas, ¿sí? Las reservas, que es esta parte que está aquí, no es parte de los costos del proyecto, pero hay que tenerlo disponible por si acaso alguna imprevistos. Tomen en cuenta que el financiamiento del presupuesto o del proyecto contempla la reserva de gestión. En otras palabras, cuando uno pide financiamiento, pide por el financiamiento del presupuesto del proyecto, no de la línea base del proyecto. ¿Sí les queda claro? En otras palabras, cuando yo voy a hablar de presupuesto, del financiamiento, debo contemplar el dinero que cubra todos mis costos de las actividades más las reservas. Correcto, Romeo. El financiamiento debe cubrir todo eso. Y eso a veces es un error, ¿no? Porque cuando yo pido un financiamiento o analizo un financiamiento, quizás solamente verifico cuánto sería lo que el proyecto en sí me cuesta, la gente, los equipos, el material, los consumibles, pero no considero las reservas y es muy probable que pase algo y no tenga ni para cubrir riesgos ni tenga para cubrir imprevistos. Entonces, el presupuesto contempla todo y el financiamiento contempla el presupuesto. En otras palabras, contempla todo. ¿Pregunta? ¿Listo? ¿No hay pregunta? Ok. Esta es la parte más importante con respecto a costos. Básicamente, por un lado, definir bien el presupuesto para saber cómo calcularlo, qué es cada etapa, qué significa el uno, qué significa el otro, cómo se va sumando para saber cómo llegó al presupuesto. Y la otra parte importante, básicamente, es valor ganado. Como repito, puede existir costeo con respecto, o preguntas con respecto a la parte teórica, pero las dos partes más de ejercicios y de la mayor cantidad de preguntas son lo que hemos visto, el presupuesto y ahorita vamos a ver valor ganado. ¿Sí? El valor ganado básicamente es el mecanismo en la cual yo saco indicadores numéricos que me permiten a mí determinar el avance o el desempeño desde el punto de vista de costo. El valor ganado como herramienta también nos permite identificar cómo vamos en tiempo, por si acaso, ¿no? Es una herramienta que nos ayuda en ambos sentidos. También tiene sus bemoles, hay gente que no le gusta valor ganado porque
por ejemplo, se linealiza los gastos o los costos del proyecto cuando, en ejemplo ecuatoriano, no siempre son lineales. No es decir, cuando yo voy al 50% de avance del proyecto, llevo gastado necesariamente un 50% de los costos. Existen condiciones como anticipos, pagos por entregables, no sé, normalmente se maneja cuenta al inicio y cuenta al final, entonces puede existir que contablemente no va al mismo porcentaje de avance desde el punto de vista de avance en sí del proyecto, entonces no es tan lineal, por eso es que a veces a algunos no les gusta. Pero básicamente el valor ganado, el valor acumulado, lo que pasa es esto, ¿no? Tienes un valor planificado, es esta curva que está aquí. Como pueden ver, el valor planificado no considera la reserva de gestión. Y tengo por otro lado el costo real, como pueden ver, sí puede entrar a la reserva de gestión. Y tengo por otro lado el valor ganado, ¿no? El valor ganado se obtiene de acuerdo al porcentaje de avance del proyecto y el valor real es lo que realmente he gastado que estaba en la cuenta de control. ¿Okay? Aquí hay un juego de fórmulas que ustedes la pueden ir viendo, ETC, EAC, ¿sí? Donde hay que irla aprendiendo, hay una parte donde está el resumen completo, ¿no? Y aquí está justo hablando del tema de la fórmula. Análisis de valor ganado, qué es PB, qué es EC, qué es EB, cómo se calcula CB, BAC, bueno, SPI, y aquí me permite ir identificando cada una de las fórmulas. Tome en cuenta, por ejemplo, el EAC, que es Estimates and Complete. El EAC puede ser sacado por alguna manera. El BAC sobre el CPI, el EAC sobre el BAC. Entonces, hay algunas opciones de fórmula, hay que sabérselas todas. Por si acaso, para el examen, es importante saberse todas estas fórmulas que están aquí. René me está preguntando sobre ejercicios. Voy a tratar de pasarle ejercicios que tengo, bueno, ya hicimos algunos, pero tengo algunos más ahí, de ruta crítica. Y deja ver si encuentro ejercicios de valor ganado. ¿Sí? Hay ejercicios teóricos, ejercicios gráficos y trataré de enviarlos. Ok, por favor recuerden que estas fórmulas deben saber de memoria, no son muchas, pero es muy importante que las sepan. En la próxima sesión estaríamos revisando a detalle, ya de manera ejercicios puros, de esta parte de aquí. Normalmente hay 2 o 3 ejercicios de estos, ¿no? No sé, Franklin, ¿cuánto te tocó a ti en el examen que pudiste estar? Bueno, de aquí viene el pronóstico del costos, que también el valor ganado nos permite ir indicando cuánto va a terminar. Y actualización de los documentos. La gestión de calidad. Hasta aquí el tema de costos. No sé si hay alguna duda, inquietudes, alguna duda en que pueda colaborar. ¿Alguna duda con costos? No. Ok, si no hay dudas de costos, continuamos con la siguiente área de conocimiento, que sería calidad. En calidad no hay ejercicios prácticos, que más me acuerde, no hay números. Calidad incluso es más corto que el tema de costos, tiene solamente 3 procesos. Un tema importante en la calidad
Para el examen, desde el punto de vista teórico, la calidad siempre hay en los proyectos, siempre se hace calidad. Ningún producto sale sin calidad, ningún proceso está sin identificar. Por lo tanto, es importante saber el tema de calidad. Si bien no es que hay un tema específico de calidad para proyectos, muchas veces usan herramientas como el círculo de Deming, PHDBA, temas como mejora continua, temas como Kaizen, o sea, normalmente usan herramientas generales de calidad, ¿sí? Histogramas, causa-efectos, sí, normalmente usan Pareto, ¿sí? 80-20. Calidad usa muchas herramientas que se conocen ya de manera genérica en el mercado. No existe de por sí como herramientas específicas o procesos específicos de calidad para un proyecto. Por lo tanto, tomaremos de eso. Acá tenemos un tema importante, o nuevamente tenemos el tema de planificación. Como pueden ver, aquí sí hay más herramientas que en la anterior. Aquí hay análisis de datos, representación de datos, toma de decisiones, representación de datos. Aquí entra incluso planificación de pruebas. En la anterior solo teníamos análisis de datos, teníamos juicio de experto y reuniones. Aquí hay mucha más información porque hay muchos más criterios que uno puede utilizar para el tema de calidad. Depende del producto, depende del proyecto, depende de qué queremos medir, dónde lo queremos medir, cómo lo queremos medir. Así que hay muchas opciones aquí. Pero bueno, nuevamente el plan simplemente son el plan que vas a hacer. Aquí la salida del plan de gestión de calidad, métricas de calidad. Las métricas de calidad son básicamente los indicadores que voy a medir de calidad, así que sería eso. Actualización del plan de predirección y actualización de los documentos de proyecto. Una vez que yo defina las métricas, es posible nuevamente también que tenga que actualizar la información hacia atrás. Gestionar calidad y controlar calidad. Aquí hay dos temas diferentes y cuando hablemos de calidad vamos a revisar dos temas que es aseguramiento de calidad y control de calidad. Aseguramiento de calidad es cuando yo, aseguramiento de calidad va siempre enfocado a los procesos. En otras palabras, cuando yo voy a hablar de aseguramiento de calidad, estoy hablando de asegurar el proceso. ¿Cuál es el proceso en un proyecto? Básicamente el plan para dirección del proyecto. En otras palabras, cuando yo hago aseguramiento de calidad, lo que tengo que validar y verificar es que se esté cumpliendo lo que decía mi plan. ¿Sí? Acuérdense que el plan para la dirección del proyecto es la acumulación de todos los planes. El plan de alcance, el plan de costo, el plan de interesado, el plan de tiempo, el plan de cronograma, el plan de calidad, el plan de recursos. Toda la acumulación de los planes forman el plan para la dirección del proyecto. Cuando hago aseguramiento de calidad, lo que verifico es que si en el plan dije que va a ser tal formato formado por tal persona, se esté ejecutando. ¿Sí? Si dije que para el cronograma voy a usar un Microsoft Project, se usa el Microsoft Project. Eso es básicamente con auditorías, ¿sí? El plan para dirección. Por otro lado, hay el control de calidad. Y el control de calidad está enfocado en los productos. Cuando hablo de los productos, hablo de los entregables. Y cuando hablo de control de calidad, lo que hago es, en este caso, verificar usando recopilación de datos, diseñados X, resolución de problemas, método de mejora de calidad, me permite a mí identificar si ese producto cumple con lo que yo inicialmente esperaba. Ya sea con inspecciones, que serían hojas de inspecciones, ya sea con pruebas, ya tocará ver de acuerdo al producto, ya sea con validaciones. Con cualquier herramienta yo tengo que controlar que se cumpla lo que se pedía. ¿Contra qué los voy a comparar siempre, por si acaso? Cuando hago control de calidad, ¿contra qué lo comparo?
No, cuando hago control de calidad, acuérdense que es de producto, no es con el plan de dirección. Cuando hago control de calidad. Sí, con los entregables, pero ¿qué parte de los entregables? No, no es con el acta de constitución. El acta de constitución es el inicio. ¿Dónde veo los entregables? ¿Y qué otra variación veo de los entregables? ¿Qué debo verificar en los entregables? Cuando ustedes hablan de control de calidad, voy a verificar los entregables, y lo que voy a verificar en los entregables es sus requisitos de requerimientos, criterios de aceptación, que se los definieron en el enunciado de alcance. En el enunciado de alcance, cuando se definió qué voy a entregar, también se definió cómo lo voy a entregar. Y ese cómo lo voy a entregar son sus características. Y eso que son sus características son básicamente lo que yo valido en control de calidad. ¿Sí está claro? ¿No? ¿No está claro? Ok, repito. Cuando hablamos de control de calidad, o cuando hablamos de gestión de calidad, hablamos de dos temas: aseguramiento de calidad y control de calidad. Aseguramiento de calidad valida y se asesora que estemos haciendo bien el proceso. ¿Qué es el proceso? El plan para la dirección del proyecto. Simplemente el proceso. Si tú dijiste que ahí vas a tener reuniones, que se hagan las reuniones. Si tú dijiste que va a ser un formato, que se use el formato. Proceso. ¿Sí? Cuando hablo de control de calidad, yo lo que tengo que verificar es que el producto cumpla. Al momento que digo que los productos cumplan, significa que voy a controlar la calidad, y lo que tengo que verificar es que cumplan los productos, que son los entregables, productos o servicios, que cumplan lo que yo le especifiqué. ¿Dónde le especifiqué? En el enunciado de alcance. ¿Qué le especifiqué? Los criterios de aceptación, requisitos o demás que yo especifiqué por cada entregable. ¿Se acuerdan? Entonces, eso es control de calidad. En la parte de controlar la calidad, básicamente, igual que los otros de controlar, lo que tengo que tener es métricas que me permitan a mí identificar que voy bien con el tema de controlar la calidad. Aquí tenemos los entregables verificados, tenemos las mediciones de control de calidad, tenemos la información de desempeño, cuántos errores tengo, cuántos errores han salido, etcétera. Todo eso son la información que uno va a ir levantando con a medida que va tomando las mediciones. ¿Sí? En otras palabras, el control de calidad es el área de conocimiento que permite validar que lo que estamos entregando, sean productos o servicios, cumplan con lo que nos pidieron originalmente. Una pregunta. ¿En qué parte del proyecto, hablando de su ciclo de vida, se debe hacer control de calidad? Todo el proyecto. Correcto, en todo el proyecto. En otras palabras, aquí hay algunos conceptos de calidad más, ¿no? Que pueden ser gestión de calidad preventiva, correctiva, inspección o validación, que lo van a ver ya a detalle en cada una de las líneas. En otras palabras, tú quieres solamente validar al final, o sea, cuando termine el producto lo validas que cumpla, si cumplió bien, si no, se regresa, o tú quieres hacerlo durante el desarrollo para ver si se va desviando, lo vayamos alineando.
ya depende del proyecto, depende del producto, depende de la gestión. Entonces, aquí ya hay algunos conceptos de cómo lo van a hacer, ya depende de cada proyecto, de cada grupo. Pero independiente a eso, el control de calidad es el área de conocimiento que nos permite aterrizar y validar que lo que estamos entregando se cumpla con lo que nos pidieron. ¿Ok? Aquí hay muchos conceptos de calidad, por lo tanto, si alguien no ha visto nada de ISO 9000, no ha visto nada de tema de calidad en la empresa, que es posible, les recomiendo por favor ir leyendo y conocer cada una de estas herramientas que están acá. Son herramientas generales, en verdad, pero es importante esto, ¿no? Como pueden ver, aquí está la planificación de la gestión de calidad, la gestión de integración, que es algo que va cross. De ahí viene la gestionar calidad, plantillas de calidad que vienen de los activos, comprobar la evaluación de documentos y informe de calidad, de ahí viene controlar la calidad, aquí vienen los entregables verificados, y de aquí se va alcance, a validar el alcance. Si se acuerdan, validar el alcance es el proceso en la cual yo formalizo la entrega de ese producto, ¿no? Cuando controla la calidad, medición de control de calidad de información de desempeño y regresa a gestionar calidad. ¿Ok? Hay informes de calidad a otros procesos del proyecto, que pueden ser no conformidades, controles de cambio, etc. ¿Ok? Revisen lo que es prevención, lo que es muestreos, tolerancia, son conceptos por si acaso. Aquí no hay ejercicio, pero deben saber estos conceptos. Satisfacción del cliente, mejora continua, responsabilidad de dirección, que son algunos conceptos que vienen de ISO, ¿no? Política de autoría. Por favor, revisen cada uno de esos conceptos, que en calidad es el tema principal. Son conceptos de calidad. Costos de no conformidad, costo de conformidad, ¿sí? ¿Qué es menos costoso? Hacer una inspección al final o hacer inspección durante el ciclo. Son temas que normalmente los preguntan. ¿Ok? Y de aquí vienen puros conceptos de temas de calidad. ¿Alguna pregunta? Si alguna de las herramientas no la conocen, por ejemplo, aquí está Ichikawa, les recomiendo nuevamente que entre a Google y validen y verifiquen qué es esa herramienta, para qué se sirve, cuál es su fortaleza y cuál es su debilidad, que es lo que deben conocer. ¿Ok? Listo, si no hay dudas, damos por cerrado el tema del día de hoy. Hemos culminado lo que es calidad. En la próxima sesión, creo que tenemos sesión la próxima semana solo virtual, si más no me equivoco. Vamos a ver recursos humanos. Bueno, recursos ya en general, porque se cambió el nombre, antes era recursos humanos, ahora se llama recursos solamente. Y vamos a tratar de entrar también al número 10. Recursos, tenemos algunos temas que se vinieron de gestión del tiempo, por si acaso, o lo que se llamaba gestión del tiempo, que hoy en día es gestión de cronograma. Y vamos a tratar de entrar a la capítulo número 10, que es comunicaciones. Estos dos temas son genéricos, en verdad. Se lo ven en todos los proyectos. Y básicamente tienen herramientas ya genéricas que se pueden ir trabajando. Preguntas, inquietudes.
¿Alguna duda? Por favor, ya vamos por el capítulo número 9. Mi recomendación es que ustedes traten también de estar al mismo nivel en su estudio. No se olviden que deben tener el tema con respecto a el estudio del PECBU para quien lo tenga, el análisis, la revisión de todos los videos, ejercicios del capítulo, y necesitamos ya entrar al tema de la simulación de 100 preguntas. ¿Ok? Entonces, es necesario ir trabajando. Ejercicios de calidad. En calidad no he visto ejercicios, René, porque no son temas teóricos, no son temas prácticos, no son temas numéricos, pero obviamente cuando hagamos la simulación, cuando lleguen a hacer la simulación de las preguntas del área de conocimiento de calidad, ahí vamos a revisar mucho más a detalle. Algo como una auditoría. Hay escenarios que normalmente hay, pero lo vemos en las preguntas de simulación. Pero ejercicios numéricos, no. Ejercicios numéricos, no, yo no vi. No sé, Franklin, si tú viste, ¿no? ¿En qué, disculpa? Ejercicio numérico de calidad. No hubo preguntas de numérico calidad. Sí, normalmente son más teóricos, ¿no? Son temas muy confusos, eso sí, porque hay que saber muy bien lo que es inspección, lo que es validación, lo que son varianzas, lo que son las herramientas, que si alguien no la ha visto, hay que analizarlas. Eso sí, pero no hay ejercicio numérico. Sí, es posible hacer dispersión, sí es posible eso. Falta la foto grupal, no sé si todos tienen cámara. Ya se te escucha, no se te escucha. Oscar, está bonito el cuadro. Ah, sí, está mi panada. Listo, muchachos. En verdad, muchas gracias por el día de hoy. No se te escucha. Tienes apagado, Franklin. Después me tomé la foto, profe, para subirla ahí. Pero si ya, a ver, ya, para que no digan que no te dije, te cogí acá. 1, 2, 3, sonrían, como que están estudiando. Eso, los niños estudiosos. Ahí se lo pongo a Franklin en la red para que lo vean. Listo, muchachos. Por favor, no sé cómo van. Ya Génesis se va a encargar de comunicarse con ustedes a ver cómo van con sus estudios. Estamos ya en el capítulo 9, estamos en recta final. Esperamos, como les decía, a quincena de marzo culminar la primera vuelta del PMBOK. Y de ahí comenzamos los exámenes ya de 50, 100 y 200 preguntas. Por lo tanto, ustedes también deberían estar cerca del capítulo 9 estudiando su material. ¿Sí? Es más, deberían estar adelantados para traerme preguntas, pero con que me vayan alcanzando estoy feliz. Así que la siguiente sesión también creo que es virtual, así que nos encontraríamos con temas teóricos y traten de ir adelantando el estudio. Si no hay ningún tema más, les agradezco el día de hoy y nos vemos en la próxima reunión. Ya les pido también a Genesis que suba los videos. Creo que están retrasados un poco. Listo, muchachos. Cuídense mucho.